Bienvenidos todos a nuestra primera sesión de este año. Esperamos que sigamos contando con su presencia, con su atención. Es un seminario abierto para muchos temas en torno a la relación que hay en el manejo de recursos naturales por la vida humana. Y en esta ocasión tenemos a la doctora Alba Valdés Ta. Ella es originaria de Cantunilquín, Quintana Roo. Es licenciada en Antropología Social por la UADY, maestra en Ciencias en la especialidad de Ecología Humana por el CINVESTAB, y sus estudios doctorales los realizó en el programa de Ecología y Desarrollo Sustentable en el Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, en Campeche. Obtuvo el grado de doctora en el 2009 y en el 2015, y desde 2009 es miembro activo de un grupo interdisciplinario de investigaciones sobre el Chagas del Centro Regional de Investigación en Salud Pública, perteneciente al Instituto Nacional de Salud Pública. En sus estudios de doctorado trabajó sobre la dinámica sociocultural en la comunidad afectada por PIC en Calakmul, Campeche, para dar cuenta de variadas formas en las que la gente hace y entiende el peligro de los insectos en esta enfermedad. La doctora Valdés realizó una primera estancia postdoctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad de California, en Irvine, y becada por los programas de UCMEXUS CONACYT en el programa Fulbright. Ella trató otra vez en sus estudios formas de entender y atender la enfermedad de Chagas entre migrantes mexicanos en California, incluyendo a 35 yucatecos y algunos pacientes de Chagas. La doctora Valdés es pionera en México en la investigación sobre los aspectos socioculturales de la enfermedad de Chagas entre población mexicana, pero también desde sus conexiones con otras disciplinas como la ecología, la salud pública, la migración y los discursos mediáticos. Ha escrito capítulos del libro, ha publicado en revistas indexadas también, y los resultados de sus trabajos también ha presentado en conferencias internacionales de antropología, de medicina tropical y de estudios latinoamericanos. Desde septiembre del 2019 está incorporada aquí en el CEPSIS como postdoctorante y con el proyecto Voces y Discursos sobre el PIC, una aproximación a la enfermedad de Chagas en Yucatán, que nos expondrá en este día. Gracias por asistir a esta charla. Más que hablar sobre una enfermedad, la idea aquí es hablar más bien sobre y comprender más sobre el contexto social y cultural que hay detrás de una enfermedad como lo que es Chagas, que tiene la particularidad que es transmitida a través de un insecto, que es el PIC. En lengua maya se conoce PIC. Entonces, a lo largo de la charla pues es argumentar un poco la importancia de ver esta problemática más allá del enfoque que usualmente se ha manejado para entender lo que es lo biomédico, sino ampliar un poco la perspectiva, ¿no? Para ver la perspectiva desde los propios actores que están siendo afectados y que están actuando en esta problemática, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y por eso se plantea más bien verlo como una pluralidad de voces, ¿no?, que hay detrás de esta problemática. Empezar comentándoles que el insecto PIC, el nombre PIC tal cual, que es del dialecto maya, el hecho de que exista en sí habla de que hay una larga interacción entre las personas de esta región, que han habitado esta región, con el insecto. Encontramos dos definiciones, por ejemplo, dos diccionarios mayas, como chinche de la tierra que vuela, y en una segunda definición como una chinche que vuela y chupa sangre de las personas mientras estas duermen por las noches. Y bueno, esto habla, como comentaba, de una larga interacción de la gente que ha conocido estos insectos, ¿no? Realmente la idea
de estos insectos como transmisores de una enfermedad, o sea, de su importancia médica, llegó mucho después y es realmente relativamente reciente que se tiene este conocimiento, ¿no? En 1940 se detecta por primera vez el parásito que es causante de la enfermedad en uno de estos insectos que en la región se conocen, también llevan el nombre científico de Triatoma dimiliata. Estas como las portadas de las tesis que desde la Facultad de Medicina se hicieron, las pioneras respecto al tema en el estado. En 1974 también se detectaron los primeros casos humanos de la enfermedad a través del quehacer que ha hecho el Departamento de Parasitología Tropical en el CIE Biomédicas de la Universidad Autónoma de México, ¿no? Perdón, en la Universidad Autónoma de Yucatán. Es a través de la investigación y a través también de que empezó a verse el problema como atenderse el problema desde salud pública, es que se tiene ya cierta información. Ha habido toda una trayectoria en la cual se ha instalado Chagas ya como un problema social, un problema de salud pública, ¿no? En el cual podemos dar cuenta que en el estado pues hay una parte, sobre todo el norte del estado, de mayor exposición al riesgo de una transmisión natural, ¿no? Existe una mayor cantidad de insectos en esta zona. Y en la población yucateca se estima, son estimaciones, de que hay una infección entre las personas que va desde el 1% en el contexto urbano hasta el 5% rural, ¿no? Y hay que decir de que pues mucha de la población afectada pues es la que vive en las zonas rurales, población indígena, ¿no? Que ya no solo vive la población indígena en áreas rurales, también vive en el contexto urbano como lo es Mérida, ¿no? Por otro lado, pues a partir de 1990 es que ya se va institucionalizando una atención más enfocada hacia lo que es Chagas desde el sector salud, desde el sector de las autoridades de salud, ¿no? Como casos oficiales, que no es lo mismo decir que un caso reportado desde una investigación. En 1966 se hace el primer reporte del Estado hacia la Federación, y solo hasta 2018 más o menos se tienen cuantificados unos 1.104 casos de pacientes afectados por Chagas. Yucatán ha reportado, según las estimaciones, un poco menos del 10% de casos a nivel nacional y que va a la cabeza en estadísticas junto con Oaxaca y con Veracruz. Hasta aquí quiero dar cuenta de que, por un lado, tenemos una interacción que ha sido histórica de la población con el insecto, ¿no? Y que por tanto hay una construcción de saberes biológicos, de saberes tradicionales respecto a su picadura, a sus afectaciones, a lo que provoca, y por otro lado tenemos esta reciente introducción del tema del insecto como un insecto de importancia médica, ¿no? Chagas no puede entenderse si no hablamos de ella como la enfermedad de Chagas como una enfermedad rezagada. Pues coincidentemente hoy se celebra, es el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, dentro de las cuales es un grupo de enfermedades dentro de las cuales se considera Chagas. Este tipo de enfermedades se considera que afecta más a las poblaciones más pobres, que viven en zonas remotas, rurales, en barrios marginales urbanos o zonas de conflicto. Persisten condiciones, y que estas enfermedades también persisten en condiciones de pobreza. Las poblaciones que están afectadas por estas enfermedades carecen de una voz política fuerte. Las personas afectadas por estas enfermedades también tienen un perfil bajo y un estatus pues, bajo respecto a las prioridades de salud pública. Y una cosa importante es que la falta de estadística respecto a la incidencia de estas enfermedades ha obstaculizado mucho los esfuerzos para poder pues, tomarlas pues, en serio, hacer acciones al respecto para atenderlas. Esto es importante porque también tiene implicaciones respecto a cómo podemos entender Chagas en un contexto como el de Yucatán, ¿no? Para empezar, hay un lento avance en las acciones de salud pública, ¿no? La población que está expuesta, o sea, que convive con el vector, que prácticamente somos todos los que vivimos en la región, mientras esta región es endémica al parásito, es endémica al insecto. Desconocen del peligro de lo que es el pico. Tal vez ubican el insecto, muchos, y desconocen el peligro que pueda haber, conocen más sobre su picadura, por ejemplo. Hay también todo un subreporte de casos
realmente estos 1.100 casos que les comentaba al inicio, o sea, es la punta del iceberg de lo que todavía no sabemos cuál es la dimensión real del problema, ¿no? Y se están haciendo acciones, pero realmente no se tiene realmente certeza de cuál es la magnitud del problema. Menos del 1% de las personas que son detectadas, otorgadas, diagnosticadas, reciben atención, tratamiento, y hay una ausencia de conocer cuál es la experiencia humana que está detrás de esta problemática. O sea, no sabemos tal vez del PIC de Chagas, pero no conocemos qué está pasando con las personas afectadas, el itinerario terapéutico, o sea, qué están haciendo, cuáles son tal vez el diagnosis que están por el cual están pasando. No hay una forma de identificarnos con una persona enferma de Chagas, porque no conocemos, no sabemos dónde están, ¿no? quiénes son estas personas. Otro tema también importante respecto a Chagas es que ha sido altamente asociado desde su origen. Fue en Brasil en 1909, en áreas rurales muy pobres, dado que ha sido asociado a estas condiciones, a este contexto, pues ha sido largamente estigmatizada y discriminada. O sea, las poblaciones que son afectadas por esto, o por un lado son negadas, digamos, en ciertas condiciones laborales, si están infectados, por ejemplo, o ellos mismos niegan o digamos, no notifican de su condición para no ser rechazados, ¿no? Hay toda una cuestión también de estigma y discriminación relativo a Chagas, por lo cual en México tenemos una Asociación Mexicana de Pacientes Afectados por Chagas, que busca pues, visibilizar en primera instancia el problema y dar cuenta de pues, lo mucho que falta hacer en torno a las personas que están afectadas por este mal. A pesar de que ha sido largamente estigmatizada como una enfermedad rural, Chagas es también urbano. Se piensa y en la literatura se discute que es una enfermedad emergente en los contextos urbanos, dado la migración, la exacerbada migración que ha habido de las zonas rurales hacia el contexto urbano, sobre todo poblaciones pues, afectadas, infectadas, que tal vez en las ciudades están, digamos, reproduciendo siglos de transmisión, por ejemplo, o por medio de otros tipos de transmisión vía congénita, o sea, por embarazo hacia el producto, o también por transfusión sanguínea, ¿no? Intervienen otras formas ya en un contexto urbano. Obviamente el crecimiento de las ciudades ha afectado pues, los ámbitos naturales de donde están los insectos, ¿no? Pero sin embargo aquí no se nos olvida de que pues, la ciudad de Mérida se asienta y se ha asentado pues, en un hábitat natural del insecto, del PIC mismo, ¿no? O sea, no es algo que las poblaciones necesariamente rurales van a traer, porque sí hay cuestiones de ello, ¿no? Hacia la ciudad. En la ciudad de Mérida, el primer reporte de PIC pues, es tan antiguo como el reporte en el estado, que es desde 1940. Este estudio que ven aquí, que es del 2007, pues dio cuenta de que realmente la factibilidad de que exista la transmisión aquí en las ciudades es muy, muy alta. O sea, es muy probable, ¿no? Que exista, que es algo que en el cual no pensamos cuando escuchamos sobre Chagas. Más de casi el 50% de las viviendas tuvieron un reporte de insectos en ellos, y pues lo más importante es que en estos insectos se encontró sangre humana, es decir que está habiendo un ciclo de transmisión también urbano. Sin embargo, a pesar de todos estos factores, digamos, este contexto social y cultural, por un lado las poblaciones que están siendo afectadas, poblaciones, muchas de ellas originarias en un contexto indígena, todas estas condiciones también que dan cuenta de los Chagas en el contexto urbano, por ejemplo, toda esa desatención, ese rezago, este entorno social y cultural es el que menos se ha trabajado, o se ha indagado para comprender más sobre la temática de Chagas. La comprensión de ella, como comentaba al inicio, se ha dado más desde el enfoque biomédico, desde estudios epidemiológicos, seroepidemiológicos, y actualmente desde la biología más molecular, desde los estudios genéticos, en el estudio y avance de vacunas, pero más no estudios que nos hagan entender y comprender más sobre el contexto social y cultural, ¿no? Y en esta imagen pues, se refleja
los distintos factores que intervienen en la transmisión, que sin embargo los menos tratados y investigados es la parte social y cultural. Bueno, con esto quiero dar cuenta de que en el caso de la población de Mérida, en el caso yucateco, debemos dar cuenta entonces de quiénes son los actores que están interviniendo o que están directamente afectados por esta problemática. Sobre todo si estamos hablando de un contexto intercultural en el cual muchas de estas poblaciones mantienen cosmovisiones o formas de ver, de valoraciones de los fenómenos de salud, de enfermedad, de su contexto cultural mismo diferenciado, digamos, del biomédico, como es el caso de las poblaciones indígenas. Reconocer, por un lado, las poblaciones afectadas, rurales, urbanas, reconocer a estos como actores pues, importantes en este proceso, así también como el personal médico que está trabajando sobre el tema, que son directamente los responsables, ¿no? de la operatividad de todos los programas que hay detrás de la atención médica y en salud pública del tema. Es así como, por un lado, la población afectada, ella mantiene pues, todo un acervo de saberes populares que se van a activar en las experiencias que la gente tenga con los insectos. Desde las cuestiones de por qué el insecto está presente, cuándo pica, quiénes pica, e incluso si no conocieran el pic mismo, ¿no? el escuchar información sobre Chagas, sobre la transmisión, va a haber una respuesta, ¿no? Que va a estar enmarcada en cómo la gente entiende una enfermedad que es transmitida por un insecto, por ejemplo, ¿no? Va a hacer referencia a las enfermedades que ya son conocidas, como el dengue, el Zika, por ejemplo, ¿no? Todo este marco de referencia está presente y forma parte de la forma en cómo se entiende, ¿no? El tema de Chagas. Sin embargo, hay que considerar que esta población afectada, la población afectada es toda aquella expuesta al vector, ¿no? Que somos quienes vivimos en las zonas endémicas. Se posiciona de manera pues, diferenciada en los distintos estratos socioeconómicos y a su vez pues, mantienen un capital cultural diferenciado, que sobre todo es muy polarizado en la ciudad. Entonces esto cabe preguntar de qué manera está afectando la forma en que las personas que viven en la ciudad están entendiendo o están comprendiendo la problemática. Otro de los actores que forman parte social o que son relevantes en esta problemática es el personal de salud, principalmente aquel operativo, es decir, aquel que va visitando casa por casa, el encargado de los programas de fumigación, etc. Es el personal de vectores, que son ellos son más cercanos, digamos, al relato oficial de las formas legítimas de cómo se está entendiendo el problema también de las formas legítimas de cómo intervenir en él. Es decir, están más cercanos al discurso biomédico, ¿no? Que suele ser hegemónico en cómo entender la problemática y que ha sido así. Sin embargo, no hay que perder de vista que este mismo personal pues, están insertos también dentro del contexto cultural, ¿no? Y no están, digamos, desconectados tampoco de esos saberes, de ese conocimiento tradicional que se pueda tener o no sobre el PIC, y que su experiencia me parece relevante en tanto que en ese contacto cotidiano con la población pues tienen así de primera mano lo que la gente les comenta respecto al insecto y que puede uno entrar como en problemática o en conflicto con el conocimiento biomédico, ¿no? Entonces la experiencia, tanto la experiencia como el conocimiento acumulado por estas personas realmente me parece relevante, ¿no? en la problemática del Chagas en la ciudad. Por otro lado, pues en este tiempo, en esta era de mucha difusión mediática, pues tanto toda la sociedad yucateca y estos actores mencionados como son la población afectada y el personal operativo de vectores, pues todos somos ahora sí que influenciados por el quehacer mediático, tanto desde notas periodísticas, en prensa, diarios,
noticieros, radio, etcétera, ¿no? En el cual información sobre Chagas, información sobre el insecto circula. Sin embargo, en este ejercicio, en este quehacer de la prensa mediática, hay una apropiación y una reformulación, digamos, tanto del conocimiento científico como también del quehacer del sector salud, que va dirigido hacia un público, digamos, entre comillas, laico, ¿no? Laico, o sea, que no es experto en el tema. Hay como una adecuación de dirigir esta información de tal manera que sea, en los términos de quien está escribiendo, entendible para el público a quien va dirigido, ¿no? Y pues en base a ello, pues de esta manera, pues también la prensa contribuye a formar una opinión pública respecto al tema. Siendo así, pues el siguiente paso fue tratar de encontrar algunos elementos teóricos que nos ayudaran a entender esta complejidad, ahora sí ver un poco más complejo el tema de Chagas, ¿no? Considerando la existencia y las posiciones de estos distintos actores respecto a la problemática. Es así como un primer eje temático o eje de investigación, es la que ofrece la investigación etnobiológica, que trata sobre el conocimiento científico de los saberes tradicionales, los acervos de conocimiento que tienen las poblaciones originarias en relación a su medio, y que es un conocimiento que se ha acumulado de generación y que ha sido transmitido de generación en generación, y mayormente considerando las poblaciones indígenas, originarias, de pueblos originarios de nuestro país, ¿no? Y es así como la investigación etnobiológica pues, se centra en este sistema cognitivo que incluye nociones de clasificación de la naturaleza, las observaciones que hacen del medio local y de un sistema de uso, del manejo y también del aprovechamiento de los recursos, que ha permitido a su vez la continuidad de estos en el tiempo. Esta es una definición de Toledo. Dentro de la investigación etnobiológica encontramos una, digamos, subdisciplina como es la etnoentomología, que es la rama encargada del estudio de la percepción, de los saberes y de los usos de los insectos en las sociedades humanas, en base a sus diferentes matrices culturales. Es decir, que este conocimiento, el conocimiento de los grupos culturales, va a ser un reflejo de la diversidad, tanto de la biodiversidad, pero también de la diversidad cultural. O sea, ha habido una interacción pues, larga, continua, entre estas dos, naturaleza y las sociedades, que se ve reflejada pues, en la investigación que realizan desde la etnobiología. Sin embargo, pues los estudiosos en este campo pues dan cuenta que ha habido un enfoque mayor hacia insectos que están dedicados que son de uso utilitario, es decir, como culinario, parte de un uso culinario y también medicinal. Esto ha enfocado mucho la etnobiología, es decir, que han dejado de lado aquellos insectos de importancia médica, al menos en el contexto mexicano, así ha sido. Lo poco que se ha hecho respecto al insecto que transmite la enfermedad de Chagas ha sido básicamente más en Sudamérica, digamos, recientemente algo aquí en la región, en el cual estos, además de recibir distintos nombres comunes, en México tenemos, además de que esta especie se le conoce como un nombre común de chinche hocicona, chinche picuda, chinche de Compostela, también tiene referencias desde las lenguas indígenas, como es el caso del pic y otras, hasta el chatino conozco que también tiene una referencia lingüística propia y específica para este insecto que es el vector de Chagas. Y esto pues, nos da cuenta pues, de la diversidad que puede haber respecto a cómo entender la interacción de las personas con estos insectos. Cada uno de estas formas de ver, desde cómo usar estos insectos para juegos infantiles, hasta como una personificación demoníaca, estos perros en casa, como que es de mala suerte, o por el contrario es de buena suerte. En algunos otros contextos ya como Bolivia, que ha trabajado muchísimo el tema de Chagas, ya la población lo asocia a la enfermedad misma
Sin embargo, aquí en la región, en un estudio que hice de la tesis doctoral, pues la presencia de un insecto pig en la casa es algo normalizado y no se le asocia ningún peligro, ¿no? Entonces encontramos distintas relaciones de los insectos con las personas. Sin embargo, hasta aquí la investigación entomológica no nos puede dar cuenta de un contexto más, por ejemplo, urbano. Es algo que no se ha trabajado mucho en la investigación etnobiológica, en un contexto urbano, la interacción de los seres humanos con los insectos, y tampoco pueden darnos tanto cuenta de la posición desde la cual las personas hablan, es decir, su grado socioeconómico, por ejemplo, dónde se ubican en las ciudades, etcétera, desde la posición misma del actor. Y también se limita en tanto que no nos logra dar elementos para entender la coexistencia de sistemas de conocimiento, ¿no? Un sistema de conocimiento tradicional con uno científico, como es el caso de la reciente consideración de los PICs como de importancia médica. En ese sentido, una de las teorías que, digamos, que emerge para ayudarnos a entender más esta problemática es la teoría de las representaciones sociales. Quien se considera obviamente Sergio Moscovici como su fundador. Y bueno, para este estudio me interesó esta teoría desde una aproximación más desde de la antropología, que se presta a los estudios cualitativos, considera como es de construcción, es de más de construccionista, perdón, social, y también está abierta a las discusiones interdisciplinarias. Y en ese sentido, pues, la teoría de las representaciones sociales interesó, dado que considera las modalidades de conocimiento, estas modalidades de sentido común, y da apertura tanto a las formas de saber tradicional, que son fuente de estas representaciones sociales, como al conocimiento científico. O sea, podemos dar cuenta a través de esta teoría de la consistencia de dos sistemas de conocimiento distintos, que por lo menos son distintos, ¿no? A veces están contrariados totalmente. Tiene una función orientadora para conocer el mundo y para aprender lo nuevo. Es decir, esta información nos da elementos para poder entender una información novedosa, como es los PIC como un insecto de importancia médica, que para mucha población es una información nueva, ¿no? Va siendo algo muy reciente, nuevo, aquí en la región. Y también nos permite entender que la difusión mediática de ciertos temas pueden imponerse visiones que son hegemónicas, que no necesariamente van a reflejar la posición de las poblaciones más afectadas, sino tal vez la posición de aquellos grupos o perspectivas dominantes, ¿no? Como, insisto, ha sido la parte biomédica de la problemática. Rápidamente comentarles que las representaciones sociales son entonces modalidades de pensamiento, es decir, que tienen una función cognitiva, en tanto que vamos a representar algo a lo cual le vamos a dotar contenido, le vamos a dotar significado, de tal manera que nos haga sentido ese objeto o ese objeto social. Y pues son varias cosas que pueden ser, o objetos que pueden ser parte de una representación social, desde como puede ser lo que es el tema de Chagas y el PIC. Y este pensamiento, estas formas de pensamiento son compartidas, de ahí que sean colectivas, porque nos permite comunicarnos entre nosotros, o sea, tener una base en común, un marco de referencia con el cual comunicarnos con los demás, con nuestros pares y con los que, con la población en general, ¿no? Hablando de la sociedad yucateca, el grupo cultural al que uno pertenece y los pares también. Y para explicar un poquito más de la teoría de representaciones sociales, pues doy cuenta de lo que se ha hecho un poco en otras partes, como es Venezuela, respecto a las representaciones sociales en torno a Chagas, ¿no? Estos estudios dan cuenta que la representación, digamos, más generalizada acerca de la problemática es el escenario prototipo en el cual la transmisión ocurre. Es decir, un rancho rural, una vivienda rural. O sea, toda la complejidad de lo que es Chagas, la transmisión, se sintetiza
en esa imagen, ¿no? Un rancho donde hay una chinche, un pig en su caso. A eso se le llama un proceso de la representación social, que es la objetivación. O sea, todo este complejo de lo que implica Chagas en sí, todo este contexto de entorno social, cultural, físico, ambiental, se reduce a esa imagen. Y por el cual Chagas, en este contexto venezolano, la pobreza y lo que es lo rural está altamente centralizado en cómo se entiende Chagas. Por otro lado, la teoría de representaciones sociales nos permite entender la posición desde la cual los actores están hablando y se posicionan respecto a la problemática, ¿no? Estos estudios, por ejemplo, en Argentina, nos hablan las diferencias que existen en cómo se entiende la problemática desde los pacientes y desde el sector salud, por ejemplo, los médicos que atienden un centro médico, ¿no? Los pacientes normalizan Chagas porque es parte de condiciones marginadas de vida y no le dan mayor importancia, ¿no? Por el contrario, el personal de salud tiene un fuerte sesgo biologicista de cómo entender la problemática, y por ello, pues, dado ello, también desconocen sobre, pues, las tradiciones y las prácticas que la gente pone en juego al momento de pensar y hacer respecto a esta problemática de Chagas. También estos estudios dan cuenta de que es importante tomar en cuenta la posición de los actores respecto al conocimiento científico. No es lo mismo hablar desde una posición de una población, de una persona, digamos, común y corriente, como cualquiera de nosotros, y alguien, digamos, que tiene un título, es un médico, etc., ¿no? Eso, la teoría de representaciones sociales nos va a decir de que va a influir respecto a cómo vamos a entender la problemática. Bueno, todo esto es para dar cuenta de cómo esta teoría de representaciones sociales nos da elementos para ir entendiendo más el contexto de esta investigación. Por último, en las representaciones sociales también hay formas en las cuales estas se difunden a través de los medios de comunicación como una información que pretende ser noticiosa, pretende informar a un público que desconoce de un tema, pero en este proceso y en este quehacer mediático, los que escriben también están perpetuando ciertas representaciones hegemónicas, ¿no? Reproduciendo y perpetuando, ¿no? Y por lo regular, porque no toman en cuenta la voz de todos los afectados, digamos, sino usualmente es una visión más hegemónica, como es la parte de sector salud y biomédica para entender la problemática. Es así como, dando cuenta de estos antecedentes teóricos, del planteamiento de la problemática en el contexto del yucateco, pero en particular meridano, es que se establecieron estas preguntas para tratar de entender esta problemática, ¿no? Por un lado, ¿cuáles son las representaciones sociales en torno al PIC y la enfermedad de Chagas desde la perspectiva de los actores sociales que están posicionados diferentemente, ¿no? De manera diferente? Y me refiero a que pertenecen a estratos sociales distintos. ¿Qué similitudes o qué diferencias hay en cómo una persona del norte va a entender el tema de Chagas respecto a una persona que vive en el sur, por ejemplo? También interesa conocer cómo se ha insertado esta novedad del tema de Chagas como una novedad científica del PIC y de Chagas en las representaciones sociales contemporáneas. Es decir, dar cuenta de cómo están coexistiendo dos sistemas de conocimiento diferenciados. También, por último, ¿cuál es la retórica y la narrativa en el discurso mediático respecto al tema de Chagas en distintos momentos de la historia reciente de Yucatán? Todo esto, al menos las dos primeras preguntas, en el contexto urbano, ¿no? Que, como comentaba, ¿no? Me interesaba también abordar la problemática desde este ámbito, pues, para dar cuenta y romper con la idea de que solo existe en el contexto rural, ¿no? Y también dar cuenta de que hay una complejidad detrás de
que también está ocurriendo en este contexto. El propósito del estudio entonces todavía está en marcha, documentar las representaciones en torno al PIC y a la enfermedad de Chagas en dos grupos socialmente diferenciados en Mérida y entre el personal de vectores, así como también analizar de manera crítica la narrativa mediática en torno al tema en el estado de Yucatán. Pues con esto la idea es aportar, enriquecer un poco el diálogo que existe, desde el cual actualmente se habla sobre Chagas, dar cuenta de los distintos actores que se articulan en esta problemática y cuáles son sus visiones respecto al tema. Para ello, para lograr estos objetivos, se hace una recopilación de lo que es la expresión oral, lo que la gente dice respecto de las personas que conviven con el PIC y el personal de salud del departamento de vectores, y por otro lado también un análisis de la narrativa textual, es decir, de los periódicos de mayor circulación y antigüedad en el estado, como son el periódico Por Esto y el periódico de Diario de Yucatán. Es así como las entrevistas para recuperar esta narrativa verbal de la gente se están realizando en dos sectores de la ciudad que son radicalmente opuestamente, están situados en lados opuestos de la escala del grado de marginación que propone la CONAPO. Por un lado, no se ve muy bien y no tengo computador, está en el norte es el mapa de Mérida en AGEX. Están dos elegidas al norte y dos elegidas al sur, justo a un lado del aeropuerto. Por ahora se han completado las entrevistas en estas dos áreas de la ciudad de Mérida. Están pendientes todavía las entrevistas con el personal de vectores de la Procesión Sanitaria número 1, que es quien tiene como su área de influencia la ciudad de Mérida. Pues acaban de volver de una huelga laboral, entonces eso es el próximo paso en esta investigación. Por otro lado, los temas de la entrevista, además de recopilar información sobre los datos personales sociodemográficos de cada persona entrevistada, los temas que se abordan en la entrevista van desde la etnología del PIC, o sea, dar cuenta que las personas pues tienen ideas, nociones, hipótesis respecto a dónde está el PIC, cuándo, no sé, qué condiciones le favorecen, cómo podemos eliminarlo, etc. También la entrevista aborda las ideas respecto a cómo explican la enfermedad, si es que tienen alguna información, o cómo en general entienden que una enfermedad puede ser transmitida por un insecto. Que este es el marco de referencia en el cual se podría estar entendiendo lo que es el tema de Chagas. También el acceso a información y a programas de salud, y me faltó, perdón, un punto allí, que es un tema de epidemiología sociocultural, es decir, la percepción de riesgo en tanto a ellos mismos, que tanto se consideran, pueden ser afectados o no, pero también hacia los demás, ¿no? Quienes consideran, en qué parte de la ciudad consideran que es más, tal vez hay más peligro de estar ser infectado por el insecto, dónde se presenta más, en qué partes de la ciudad, etc. Este tipo de temas son los que se están abordando en estas entrevistas. Por otro lado, la revisión de los diarios, de los periódicos, ya la hemos concluido. Se trabajaron con 3 periodos distintos. El primero corresponde a digamos, los primeros proyectos ya formales con financiamiento del Hideo Noguchi en relación al tema de la enfermedad de Chagas. Solo encontramos una nota, precisamente del Hideo Noguchi. El segundo periodo es de 1990 a 1995. En este periodo es cuando ya se formaliza, digamos, institucionalmente los programas de vigilancia para la enfermedad y para el vector sobre todo. Encontramos muy pocas notas aún, y ya en la época más actual, más contemporánea, pues una mayor cantidad de notas. Sin embargo, cabe mencionar que muchas de ellas tocan muy tangencialmente el tema.
ya sea, estamos hablando, bueno, los voy a explicar un poquito más adelante. Pues sí, ha sido un trabajo bastante, que ha aplicado bastante esfuerzo y tiempo, pero realmente ha sido muy interesante. Y en este análisis hemerográfico pues damos cuenta que existe principalmente estos actores son los de mayor relevancia, ¿no? Que están hablando y actuando sobre el tema, pues la población como aquella afectada, pero también hacia quienes las acciones o programas de salud van dirigidos, las autoridades de salud por otro lado, y también pues la investigación, la academia está muy presente en Yucatán respecto al tema de Chagas, pues como sabemos por la presencia del CIR, del Hideo Noguchi, de Biomédicas, ¿no? Algo que no esperaba es tener otros actores que están ahí emergiendo y que habla de que Chagas está siendo un tema bastante transversal entre otros actores, como son desde los protectores de animales, o sea, de la fauna silvestre, aquellos que están protegiendo el ambiente, incluso urbano. Ahí está la asociación ADAI, que tiene ahí un tema con Chagas, digamos, están trabajando o tocando de cierta manera el tema de Chagas. Otros actores como son donadores de sangre y mujeres embarazadas, que es algo que tampoco no había contemplado, ¿no? El Chagas puede ser transmitido por transfusión sanguínea si esta no es revisada o checada, y también hay transmisión congénita, y esto es sin embargo de lo que menos se habla en general, ¿no? La gente no, igual que conoce Chagas solo piensa en PIC, pero no en estas otras formas de transmisión. Y también los gobiernos municipales, dado que Chagas ha tenido una cobertura muy mediática a nivel rural, los gobiernos municipales están tomando ciertas acciones o están siendo partícipes, digamos, sobre todo en acciones de fumigación, de toma de muestras, de que se realicen pláticas, charlas, talleres, etcétera, hacia la población. Sin embargo, pues cabe destacar que en toda esta forma de cómo se habla de Chagas desde las notas periodísticas, no se le da voz a las personas afectadas más que una en dos notas de toda la totalidad, lo cual nos dice mucho respecto a cuál es la perspectiva desde la cual se está entendiendo el tema. Y hablando un poco de cómo entender esto, ¿no? Briggs y Halley nos dicen que se está estableciendo un modelo de autoridad biomédica, es decir, que hay una visión de la población afectada de que estas son realmente pasivas, que son receptivas de información y de programas, mas no son partícipes en ello. Hay una visión muy unidireccional, ¿no? Hacia cómo debe ir y hacerse la información y los programas. Y todavía creo que más relevante es el hecho de que en las notas se invisibilizan totalmente la experiencia humana que pueda haber o no entre la gente afectada. Es decir, no se menciona el tema de los enfermos, de su situación, de lo que si están encontrando o no diagnóstico, tratamiento, o en qué condiciones están viviendo, ¿no? Entonces, esto es parte de, digamos, unos avances, el de la parte de análisis de demografía. Les debo todavía el análisis de la parte más etnográfica, que es el resultado de las entrevistas que están todavía en marcha, y que espero que esta primera charla les haya interesado y pues sigan conectados respecto a los resultados, ¿no? Que vayan emergiendo de esta investigación. Y muchas gracias de verdad por estar aquí. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy interesante, creo que no tenemos nadie duda de eso. Entiendo que tenemos un público bastante diverso, entonces eso es muy enriquecedor para todos. Podemos iniciar la etapa de preguntas y comentarios. Yo les pediría solamente que den su nombre y para el caso que hayan interés de seguir conversando después, pero su nombre y en qué trabajan o en qué área, qué institución, ¿no? ¿Alguna pregunta que quieran iniciar? ¿Sí? Soy José Villegas, antropólogo.
Pues bueno, trabajo un tema similar al colega Alma, trabajo con mosquitos. Me parece muy interesante la perspectiva de incluir a sectores a los que trabajan en la persona operativa, porque muchas veces se sataniza. Lo que pasa es que están con el gobierno, encubren este tipo de cosas, pero ellos también tienen voz y muchas veces no se incluyen en las investigaciones. Y en muchos casos, como dice la colega acá, tienen un conocimiento diferente. En este caso, no sé, ya entrevistas a algunos, de alguna forma existe un tipo de hibridación de conocimiento. ¿Cómo juegan con esas categorías científicas de la capacitación que tienen ellos? Porque también de alguna manera dicen no, pues eso dicen los médicos, pero pasa. Entonces, es interesante cómo son como que... Todo el entrevistado al personal del personal de vectores independiente. Sí, paso, pero sí, sobre todo si damos cuenta que es un personal que está en interacción cotidiana con la población directamente, o sea, que entra a las casas, recorre los patios, habla con la persona. Entonces realmente creo que debemos rescatar esa parte, ¿no? De la información que ellos, con la experiencia y el conocimiento, y sobre todo qué conflictos se está viendo con lo que se les dice desde sus capacitaciones, de esta manera más formal de entender la problemática y lo que van encontrando, y lo que la gente les dice, su experiencia. Sí, te lo dejo. Sí, yo soy Carla, trabajo para Lidera también y estoy en la parte de vectores, particularmente con garrapata. Entonces, bueno, si ven que si mosca es un problema, chagas es un problema, pues las enfermedades asociadas a garrapata pues también son hereditarias, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy interesante el abordaje de la parte entomológica, siempre me ha llamado mucho la atención desde que lo platicamos alguna vez, ¿no? Y el hecho de hacer el brinco, ¿no? De salir de la parte rural e ir de la parte urbana, pues para empezar va a ser un choque también, porque a veces la gente no es tan aperturada como lo es a veces en comunidades rurales. Imagino que vas a tener o has tenido muchas experiencias de este tipo, ¿no? Y cuando también trabajamos en la parte rural, pues hay muchas cosas que nos hablan de riesgo, de determinantes sociales, y vamos enfocando nuestros instrumentos para poder recabar cierta información. En la parte urbana donde estamos, yo tengo entendido que no hay, o sea, creo que no hay esa parte de búsqueda de determinantes sociales o así. Entonces, ¿cómo te basaste o en qué te basaste para poder armar el instrumento, que bueno, no lo vemos ahorita, pero seguramente en la próxima vez lo que se va a ver, para poder armar esos grandes subtemas o esas grandes dimensiones, ¿no? Para abordar a la persona. Ya no, tal vez no se tenga tanto la limitante del lenguaje. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la limitante o a qué te estás enfrentando? ¿Cuáles son los grandes apartados? ¿No? Si las condiciones de vivienda, para empezar, son diferentes, que es algo que sigue muy asociado a las fechadas. Sí, realmente no es un estudio de factores de riesgo, o sea, no estoy considerando, digamos, condiciones físicas de vida, etcétera. Es más desde la perspectiva de la gente, de la población social del problema. Y bueno, sí, las temáticas, llevo tiempo trabajando con la enfermedad de Chagas, digamos, es algo que he venido construyendo ya desde el estudio de doctorado. Y me parece interesante de que por un lado veamos la problemática como desde la perspectiva también de interacción ambiente, insecto, personas, animales, etcétera, pero también como un proceso de salud, enfermedad y atención, ¿no? Eso es algo que no se suele como vincular tanto y que una enfermedad transmitida por vector es necesario, ¿no? Por ese lado creo que es lo que, a través de lo cual se fueron conformando estas grandes temáticas, ¿no? De qué preguntarle, sobre qué preguntarle los temas de la entrevista, sobre qué preguntarle a las personas, ¿no? Básicamente podría decir eso, como te digo, no estoy tomando factores de riesgo alguno, pero... Y pues alguna de las problemáticas que en la aplicación de las entrevistas sí ha sido difícil. A mí es la primera vez que trabajo en un contexto urbano. Bueno, sí, digamos aquí, en la región por lo menos. Sí, es otro tipo de acercamiento que haces a la casa, a las personas, y sí es también muy radical respecto al norte y al sur también, si hay diferencias. Puedo decir que en el norte me tomé
mucho tiempo en hacerlas, ya aquí en el sur ha sido mucho más fluido el trabajo. Y también una de las problemáticas es que, claro, tienes que ir con la expectativa de que la gente puede no conocer nada del tema y prepararte para ello, ¿no? Y la experiencia que he tenido es de que la manera en cómo la gente entiende, retomando de nuevo la teoría de representaciones sociales, es que ellos ya tienen un marco de referencia en el cual una información novedosa puede irse articulando con el cual dialoga, ¿no? Entonces, esta información respecto de otras enfermedades transmitidas por vector es parte fundamental de cómo la gente puede estar entendiendo la problemática de Chagas. Básicamente sería eso. Roberto Sanginés, soy investigador en el Tecnológico de Montal. ¿Y qué se ha hecho desde el punto de vista de políticas públicas sobre Chagas, al igual que algunas otras enfermedades, son enfermedades rezagadas, hablamos de la leche, este tipo de enfermedades que están asociadas con el medio rural y con la pobreza? Desde el punto de vista de políticas públicas que se ha hecho, y por otro lado, en el caso de los vectores, tenemos todo lo que son la transmisión de enfermedades humano-humano y las zoonosis, es decir, enfermedades de los animales a las personas, donde ahorita están saliendo enfermedades emergentes por garrapatas, garrapatas de perros hacia las personas. Pues básicamente mucho de la política pública que se ha hecho ha sido hacia la vigilancia, mayormente vectorial, o sea, del insecto. Puedo decir que México tiene una larga experiencia desde el tratamiento, por ejemplo, de paludismo, ¿no? Y mucho de esa ya de la organización que había con el tratamiento de paludismo, pues se retomó para ahora sí que reformularse para trabajar con dengue y con todas estas enfermedades transmitidas por insectos. Y creo que por ello existe una política pública que va muy centralizada hacia el insecto, pero como digo, toda esta otra parte de diagnóstico, tratamiento, etcétera, está muy rezagada. Y creo que en el caso particular de Yucatán tenemos un centro investigación que por su cuenta también ellos realizan y hacen encuestas servobiológicas, ¿no? Y creo que ha habido como un impulso también desde al sector salud debido a la investigación que hay aquí. O sea, Quintana Roo y Campeche no puede decir lo que es lo mismo. Si bien Yucatán resalta en las estadísticas nacionales, creo que ha habido un mayor reporte, no quiere decir que haya realmente una mayor incidencia o prevalencia de la enfermedad aquí en el estado. Son muchos factores. Yucatán es como un caso bastante particular en ese sentido, ¿no? de que ha tenido el centro de investigación, pero que los casos de están todavía nos falta mucho para hacer en el sentido de reportar los casos. Y últimamente creo que es cuando más se está haciendo cosas. Por ejemplo, hoy asistí a una charla precisamente del coordinador estatal de vectores que están haciendo, por ejemplo, búsqueda a la inversa de Chagas congénito. Están en comunidades que para ellos es una alta prioridad, que no sabemos cuáles son estas y tampoco qué criterios se usan para clasificarlas así. En los niños y las mujeres embarazadas están buscando infección. Para dar cuenta qué tan presente está, ¿no? O sea, esto es muy reciente, hace 2 años, dijo, o sea, 2 años, cuando pensábamos que Chagas existe hace mucho tiempo. O sea, últimamente sí, hay un programa específico desde el 2018 para Chagas. Chagas, o sea, como programa específico que dice que tiene un presupuesto asignado desde la operación y antes lo compartía con dengue, zika, paludismo, etc. Y claro, eran las últimas prioridades. Y también de lo que se ha hecho no refleja, o lo que no se ha hecho sobre Chagas no refleja realmente su dimensión, y tampoco hay estadística certera respecto a qué tanto es un problema. O sea, no hay estadística. Y sí, es como, lo poco que se ha hecho, pero no se está diciendo un poco a ciegas, ¿no? Como intentando más o menos qué es la problemática, pero no hay información.
Leti. Buenas tardes, soy Leticia Peraza, trabajo en el CICI, pero estoy haciendo un posgrado en educación y mi tema es el Chagas. Nada más vi en tus diapositivas que en algunos casos utilizas PIC con C y PIC con K. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, la referencia más antigua de cómo se en los diccionarios, diccionario infantil del siglo XVII sí lo tiene con K. Por eso ahí digamos que lo retomé de ahí, pero se puede escribir indistintamente. Sí, lo he visto que es indistinto. Ya otros diccionarios también lo manejan con la C. Igualmente. Pues el doctor Miguel Güemes fue el que me dio la referencia del PIC con K. Es alguien que trabaja en la parte lingüística, ¿no? Entonces, por eso decidí mantenerlo así, pero definitivamente en la prensa, entonces pueden escribir siempre con C también, sí. También lo encuentro de ambas maneras. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta... Ya sabemos que es una enfermedad desatendida y todo esto que tú comentaste, pero ¿cuál crees que sea la principal causa por la que no se le ha puesto realmente la atención debida? Porque realmente es un problema. Pero tanto la parte de salud, se están haciendo investigaciones, es verdad, y aquí hay Merideño Nomuchi, o como las que tú estás haciendo, ¿verdad? Pero, o sea, como que todo está así como que muy lento. Entonces, por lo que he leído, como no es una enfermedad como el dengue, que es así, o sea, si empieza una epidemia hay que atacarla porque empiezan a haber muertes y mientras que el Chagas, el parásito, su ciclo de infección en el humano pues es muy largo, y o sea, para que se muera una persona de Chagas puede pasar 10 o 20 años, ¿no? Entonces eso como que si la gente no está informada de las consecuencias de la enfermedad, y como tarda además, pues siento que como que allá habría que poner un poquito más de atención para informar a la gente de las consecuencias del enfermedad. Pues no se puede decir que haya una sola como factor o causa del por qué está tan rezagado Chagas. Sí creo que en parte yo no, o sea, entender la situación en Yucatán obviamente tenemos que entenderla también cómo ha sido el trabajo desde el nivel nacional y cómo a nivel nacional la política pública ha seguido también lineamientos internacionales por organismos como la OMS, ¿no? Desde 1990 hubo una reestructuración más neoliberal en el cual ya no era este estado más paternalista de, por ejemplo, campañas del paludismo, era como muy masivo, digamos, sin escatimar a veces el esfuerzo y los recursos, ¿no? En cambio, ya con la reestructuración neoliberal era poco recurso, poco dinero, muy enfocado a lo más importante, y claro, lo que resuena mucho desde que llegó el dengue, pues obviamente son los brotes epidémicos, que es una enfermedad aguda, o sea, que va a generar un brote que es más visible también socialmente e mediáticamente, y eso también genera una presión hacia el gobierno, etcétera. Son como multifactorial y que se relacionan de muchas maneras. También es toda la cuestión de quiénes son los que están afectados por Chagas, que es población que, para empezar, también desconocen del tema y cuyo peso político también es poco, ¿no? Es bajo, que no tienen. De ahí también surgen estas asociaciones. Hay muchas asociaciones en casi todos los países de Sudamérica, por lo menos, para tratar de poner el tema sobre la mesa, visibilizarlo, no solo hacia los gobiernos, sino también hacia la población, ¿no? Que también genere cierta empatía hacia la causa. Entonces, sí, hay muchas cuestiones pueden ser, sí, definitivamente, porque Chagas está rezagado. Y definitivamente creo que sea una cuestión política, ¿no? De cómo un mercado complejo, ¿no?
Una pregunta. Soy Jonathan. Yo estoy estudiando laboratorista. Pues yo más o menos el Trypanosoma cruzi, lo que he leído, pues ya me enfoco más en la cuestión de sangre y órganos, ¿no? Pero sí me interesa, o en la parte de tu investigación va dirigida a dar más conocimiento o informar a las personas, en los actores principales, como comentas, de los síntomas. ¿Va enfocado a eso tu investigación o parte de tu investigación? ¿Va enfocado a eso, a dar esa información a los actores principales, que son los enfermos o posibles infectados? Realmente no es el propósito tal cual, o sea, principal del trabajo, pero obviamente después de hacer la entrevista, preguntarles del insecto, que pueden conocerlo a veces muy cercanamente, preguntarles sobre enfermedades, etc. Obviamente surge la duda de parte de las personas y claro, ya posterior a la entrevista, si se les deja elaborar un folleto donde se les presenta información sobre todo la enfermedad, el peligro. Creo que hay que enfocar Chagas más hacia el lado de que es una enfermedad que puede ser mortal, cardíaca, crónica a largo plazo, más que estar enfocándose en ese tema. Entonces, sí, eso es algo como, digamos, muy adicional que quise hacer porque genera dudas las preguntas que yo hago también en la gente. Sí. Bueno, ¿qué preguntar? No sé, en la etapa aguda, que son de 3 meses, en esa etapa, de lo que he leído, es clave para detectar en unos inicios al trypanosoma o al parásito. Sin embargo, después de esos 3 meses llega a ser asintomática la enfermedad. Entonces, ya para una persona que pasó esa etapa aguda, es complicado, pues, más bien sigue su vida normal, ¿no? Sin embargo, sí es, desde mi punto de vista, para combatir de frente o de choque a las enfermedades, la información para, pues, población en general, ¿no? Son síntomas son síntomas claves desde la roncha, podemos decirlo así, de la picadura, el síndrome de Romanowski, Romagne, perdón, exacto, Romagne, y ciertos síntomas de pues debilidad, todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que la población en general sepa la clave para identificar en esos 3 meses, y yo creo que comentándolo o yéndose a hacer un estudio de laboratorio podría reducir mucho esto de la enfermedad. Sí, sin duda la información es clave, pero también la idea es preguntarnos críticamente cómo estamos dando esta información, en base a qué ideas, o sea, eso es también importante, ¿no? Cómo se habla del tema, por un lado. Por otro lado, la información no es lo único ni es parte de, pero no es suficiente para atender la problemática, y que, o sea, realmente falta que la persona que sepa que fue picada, si atrapó el insecto, que vaya, que el médico sepa de qué se trata y que haya un diagnóstico, y que si sale positivo reciba respuesta, o que si hay un análisis de la chinchilla. Esta experiencia, o sea, vivir esa experiencia hace falta para que el mensaje también tenga un efecto. O también ver personas enfermas, ver que están en tratamiento, que están siguiendo un itinerario terapéutico, ¿no? Entonces, eso también hace falta para que el mensaje tenga sentido. Adelante. Primero la otra. Hola, soy Teresa, y vine como interés general. Disculpa, con respecto al tratamiento, si estamos rezagados en diagnóstico, como mencionan, ¿conoces, o sea, dónde se dé el tratamiento, o si no hay ese seguimiento en el sector público, si se genera algún tratamiento? Porque se habla del diagnóstico, pero menos se habla del tratamiento. Sí, eso es, el tratamiento sí es un tema también. En Yucatán, por ejemplo, ahorita el coordinador de rectores decía que, o sea, mencionó que sí se da tratamiento, que es por donación internacional que se tiene, lo cual me parece, porque hasta lo último que escuché es que ya hay un permiso comercial, o sea, que se puede adquirir ya sin intermediario de la Secretaría, pero dado que dijo eso, entiendo que solo por el sector salud público gubernamental puedes adquirir el medicamento.
no sé cuánto, o sea, dice que lo dan, pero no sé en cuánto tiempo, porque eso, lo que decía él, es crucial el tiempo, ¿no? Si sobre todo te detectaron recientemente, o sea, en una etapa aguda, no sé que aún, eso es también parte de lo que quiero saber en la próxima investigación que haga, qué está pasando con el tratamiento, ¿no? O sea, sí existe. Es muy difícil para las personas adultas o cuando ya hay ciertas complicaciones por otras enfermedades cuando somos adultos de tomarlo, y es preferentemente cuando recién infectados, siendo más jóvenes o niños, el tratamiento es menos perjudicial, ¿no? De efectos secundarios. Sí, o sea, la verdad la estadística, sé que hay un estudio nacional que dice que menos del 1% de la población diagnosticada recibe el tratamiento. Pero creo que ha habido cierto avance en los últimos años, y en particular Yucatán no estoy segura cómo está aún la parte del tratamiento. Sí, de hecho hay algo que nosotros nos ha pasado en campo, que el diagnóstico también no es que vayas a meter en el brazo y con una sola prueba puedas confirmarlo. Claro, sí. A nosotros nos ha tocado, por ejemplo, en campo, estar trabajando mucho con promotores de salud, y ocupamos una prueba rápida, una de iluminación, que no es la que la FDA o lo que está normalmente regularizado para esto. Y hasta, o sea, nada más para darte una idea y un ejemplo, creo que hicimos como 100, detectamos como a 10 sospechosos con esta aglutinación, y después entonces se lo pasamos, hicimos una segunda prueba nosotros, y después de ese filtro pasó el tercer filtro, que fue Secretaría de Salud, para que ellos entonces iniciaran todo el tratamiento de seguimiento. Pero no tienes acceso a más información de cuánto es la dosis, por cuánto tiempo, dónde está. Lo único es que se los identificamos y entonces ellos instalan los programas. Y ellos manejan prácticamente esa. Y un problema es de que cuando el sector salud a nivel nacional solo acepta de sus propios laboratorios las pruebas, ¿no? O sea, no cualquier laboratorio, o sea, un particular, no te van a hacer válido ese estudio. Todavía en centros de investigación hay problemas para reconocer la validez de esos estudios, y tiene que irse a nivel central. Es una acción súper científica, se toma el tiempo, ¿no? Muchísimo. Y todavía después de eso, pues entrar dentro del protocolo para que tener acceso al medicamento. Realmente es algo, por ejemplo, la jefa de jurisdicción sanitaria decía, a su vez, que los pacientes comentaban que preferían que no les hubieran dicho que tienen Chagas, porque, o sea, ¿para qué me dices si no me vas a tratar? Porque ha habido una dificultad, toda una dificultad para poder acceder al tratamiento. Va adelante. Aquí y luego. Sí. Bueno, lo que entiendo es que quieres ver como el discurso que tiene la gente que está cercana a los lectores, pero también el discurso que tiene el personal de salud, ¿no? Y no sé si has considerado, por ejemplo, verse en algún momento parte de ambos discursos como que se unifican, o hay cosas en las que coinciden. Porque, bueno, por ejemplo, hemos trabajado con la doctora Carla en cuestiones fenomenológicas de los ansiosos y de cómo lo percibe la gente. Entonces, digo, también soy enfermera y de repente existe un choque entre lo que la gente piensa y lo que el personal de salud sabe con respecto de manera biomédica, con todas las enfermedades. Entonces, no sé si, por ejemplo, se ha pensado el hecho de ver en cuanto al discurso cómo convergen estas dos formas de manejarlo y de decirlo, pero tal vez el sentido llamémoslo así, de la capacitación no esté específicamente en torno a la población, sino en torno al personal de salud, ¿no? O sea, cómo ellos, cuál es el discurso que tienen para manejar las enfermedades o los vectores y todo con la población. Porque, por ejemplo, yo escuchaba la plática también en la mañana de la exposición, y es muy interesante cómo ellos dicen, por ejemplo, desde ese enfoque, ¿no?, de factores de riesgo biomédicos, decían ellos, bueno, es que la gente, me parece muy interesante lo que decía, entra la gallina, yo que ova ahí, luego sale, pero cuando lo ves desde una parte cultural, por ejemplo, si tú vas con un personal médico o de salud a decirle a la gente, es que está mal que tengas gallinas o que la gallina entre, o sea, para la gente es más importante, llamémoslo así, ese contexto de su vivienda, la gallina, que incluso cuestiones de salud como comías, ¿no? Entonces, cómo el discurso que tiene el personal de salud realmente influye o apertura el hecho de que puedan ser más cercanos a la gente. O sea, no sé si en algún momento se ha pensado que realmente eso pueda servir para el personal de salud.
Sí, definitivamente es como, pues sí, poner en la mesa ambos discursos, ver, comparar, contrariar, etcétera, y donde se pueden, la idea es recuperar ciertos elementos, ciertos criterios que puedan ser aplicados como en ambas formas, ¿no? La idea de una investigación pues que contemple el contexto intercultural es eso, ¿no? De que se valoricen ambos conocimientos y de que no se satanice lo que acabas de mencionar, sino que ver maneras en las cuales también pueda haber formas de entendimiento en común, ¿no? Eso es como tratar de identificar ello sin menospreciar y cada uno, no sé. Si me permite, tengo un comentario muy que va justamente con la compañera. Siendo enfermera, pues ella es justamente la que ve más de cerca como las sensaciones de la persona, que es lo que tú al inicio comentabas, ¿no? Muchas cosas que suceden en ámbito de investigación o de políticas públicas no llegan a percibir, ¿no? La verdadera situación. Entonces, bueno, esto se conecta justo con lo que quería comentar, y eso lo que comento ahora. Para empezar, les cuento rápidamente una experiencia de hace muchos años en Quintana Roo. Estudiamos plantas medicinales. Hicimos una encuesta a través de la Secretaría de Salud Estatal y con 10, 12 preguntas en donde el médico rural estaba capacitado por nosotros para hacer esas preguntas sobre qué planta usan y cómo la usan. El médico era el que iba a tomar esas plantas y la persona iba a tener que pagar un pedazo de la planta que estaba usando, porque así nosotros podríamos identificar los pastos. Pero la indicación fue: usted lo último que va a hacer es regañar al paciente, no regañar al paciente. Usted lo que tiene que hacer, médico rural, es decirle qué tomó, cómo lo tomó y listo. Entonces eso sirvió, esa experiencia sirvió para varias cosas, pero una importante fue para que el personal de salud de primera instancia, que son médicos rurales allá en esos días, pues de manera súper aislada, tuviera esa sensibilidad, ¿no? de que el conocimiento tradicional, que para mi gusto es el mismo problema, ¿no? El conocimiento de la gente, aunque llegue a la ciudad, no se está tomando en cuenta ese conocimiento y esa experiencia. Posiblemente su abuelito, ¿no? El medio rural todavía lo vivió. Y al mismo tiempo estamos recibiendo la cascada del discurso gubernamental para atender estos problemas que son bastante desconocidos. Conecto con una de mis preguntas. Creo que uno de los problemas que está sucediendo ahora en Mérida es la gente que está llegando de otros lados en donde no es tropical, donde no tienen este problema y que lo último que se les ocurre es que les va a tocar, ¿no? Pero que van a ser casos que la Secretaría de Salud va a tener que atender en algún momento. Entonces, a esas percepciones, quizás cero percepción de la problemática, ¿no? Entonces, para mi gusto, tu estudio sí tendría que está diciendo que no está considerando las condiciones tanto de que la gente vive. Entonces yo creo que sí habría que integrarlas, porque como uno percibe el mundo depende mucho de cómo uno vive. Entonces dices, el mundo es color de rosa, pues sí, porque yo pongo un botón aquí y se lavan los platos, y pongo otro acá y se lava la ropa, y pongo otro allá y se abre mi coche, ¿no? Pero no, los que no estamos ¿no? con diferentes modos de vida, ¿no? Entonces yo creo que la percepción cambia. Entonces sí me parece que tendrías que integrar los modos de vida, ¿no?
y aún en medio urbano, pues ya sabes, medio urbano, suburbano. Y a eso pues se me ocurre un muestreo estratificado, ¿no? En donde no tiene que ver con estratos socioeconómicos, tiene que ver con un muestreo estadístico, ¿no? En donde tú ves el mapa de Mérida, después lo cuadrículas, después eliges al azar cuadros y después eliges casas o zonas o manzanas, ¿no? Entonces fíjate cómo se va homogeneizando la posibilidad de que conozcas realmente la percepción en la ciudad. Y sobre eso, empatar el discurso, porque a mí me parece que tu trabajo es súper importante cuando el discurso gubernamental tendría que tener las bases que tú aportes para empatar con el discurso popular, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, crucial tu trabajo y después que tenga una buena difusión, ¿no? Para que alcance a ambos estratos, ¿no? Tanto el discurso gubernamental como el discurso popular a través de los medios, y más ahora con la red. Quizá un poco agregando lo que tú dices, tendrías que ubicar casas en situaciones ya completamente urbanas y casas en zonas emergentes, o sea que todavía hay un área rural, que hay probablemente mayor cantidad de PIB y que están siendo zonas residenciales nuevas, por ejemplo Los Héroes, Las Américas, Ciudad Cauquel, que se ha invadido el ecosistema y han estado ahí esas casas, a diferencia de casas que están, por ejemplo, en la Colonia México, en la Alemán, que son urbanas desde hace muchísimos años y que probablemente ya no haya el PIB como tal, como vector en estas zonas, pero sí más en las zonas de los alrededores. Habría que enfocarse un poquito a decir para nuestro qué es lo que sale. Y muchas de esas personas que están llegando acá es precisamente gente que viene de zonas tempranas, que desconocen el PIB. A ver, permíteme tantito. Va primero ella, luego ella, y entonces quedaría... Por favor. Mi abuelito, soy antropóloga y muchas gracias por por compartir. Me parece también muy importante abordar este tema de una perspectiva de ciencias sociales. Yo quisiera preguntar, quizás también relacionado un poquito con lo que él preguntó, yo quisiera, tú dijiste que todavía estás procesando, analizando los datos, pero quisiera preguntar si has observado algunas tendencias que podrías compartir, por ejemplo, si la gente, la población urbana, si se considera como expuesta al riesgo de PIC, y si hay diferencia, entre el norte y sur. Esa sería la primera pregunta. Y segunda pregunta es si la gente, en su representación social de la enfermedad, sí también asocia, Chagas con otras enfermedades. Okay. Respecto a la primera pregunta, lo primero que puedo decir, todavía sin haber analizado la información, es si hay una diferencia en tanto, primeramente, la exposición y el contacto con lo que conocen del vector en el sur, no solo lo conocen más, sino lo han convivido más con él, para parecer algunas de las personas que he entrevistado que en el norte. En el norte también lo pueden haber visto en sus casas, en Vic, o sea, no es exclusivo en la parte sur de la ciudad. Y la información sobre la enfermedad creo que es igualmente desconocida para ambos. Si bien tienen la idea a veces de Chagas, no pueden comentar más o elaborar más respecto a cómo sería esta enfermedad, etc. Y creo que el hecho de que se enfatice mucho hacia el insecto tiende a entenderse a Chagas como un problema de una roncha y de un problema que puede infectarse, crecer de la piel, pero eso sería como la definición.
que he estado realmente sin haber analizado la información, no podía comentar. Y ya no me preocupa la segunda pregunta. La segunda pregunta. Es que sí, pues, o sea, por ejemplo, la gente sí ve paralelos, pues, o sea, con otras enfermedades. Ok. Pues pueden, sí, hacia otras enfermedades transmitidas como por mosquitos, que creo que es el... Y el hecho de que hay un modelo tan dominante de cómo entender de dengue y mosquitos, eso tiende también a cómo la gente está entendiendo lo del PIC y Chagas. Una de las cuestiones más relevantes de que asocian el PIC a humedad, a cuestiones como ambientes con agua, lo cual es absolutamente no compatible con su ecología. Entonces esa es una de las cosas que sí, de cómo entienden, cómo podrían ser Chagas, es muy asociado a lo que ya conocen, que es el dengue. Sí. Había... La compañera del Sisi, luego la compañera. Nada más un comentario respecto al tratamiento. La eficacia del tratamiento pues depende de la etapa en la que se aplique, y se menciona también que tiene muchos efectos secundarios. No hay todavía un medicamento que no sea de esta naturaleza, ¿no? Que no sea tan fuerte. Y hay un estudio que hicieron, creo que en Tabasco, porque Tabasco tiene alta incidencia, si mal no recuerdo, donde se enfocaron en el conocimiento que tienen los médicos, que son los que de primera mano son los que atienden o checan o van la gente del pueblo. Y pues les hicieron una ¿cómo se llama esta cosa o sea, primero conocen, hacen el estudio de qué conocimiento tienen ellos, y luego les dan los entrenan y les dicen para que ellos puedan, cuando les lleven a algún paciente, saber si podría ser la enfermedad de Chagas o no, por la sintomatología y todo eso, ¿no? Porque igual muchas veces hay desconocimiento de los mismos médicos sobre esto. Entonces eso tampoco ayuda mucho. Bueno, soy metodóloga y yo parto de un desconocimiento sobre el tema de Chagas. Sin embargo, me surgen como dudas más del trabajo de investigación. Una de estas es que entiendo que es un trabajo que se va a hacer en lo urbano. Y en este sentido, mi pregunta sería, ¿cómo se está entendiendo la urbanidad y en Mérida? Porque al final existe esa tendencia de que el campo se va a la ciudad y la ciudad se va al campo, y ponerse prácticas como de cultivar en casa, tener animales para que sean alimentos limpios, lugares de pastoreo. Entonces, mi pregunta sería si se está problematizando el tema del urbano o se está partiendo como una categoría, digamos, similar para entender entonces este contexto de Chagas en la ciudad. Y la segunda es cómo se va a analizar ese transcurrir de conocimientos. Al final, el tema de los brigadistas a mí me parece importantísimo porque son quienes, como bien decías, tienen ese contacto directo tanto con las personas normales, personas que son en casa y que tenemos, al menos yo digo, como el terror de tener Chagas y morir, no me importa. Pero también ese transcurrir de discursos, cómo lo viven, está planteado a analizarse cómo se vive y cómo en ese sentido son campos de conocimiento y semánticos completamente a veces opuestos, y también con las personas, porque al final si este bombardeo ha hecho que empecemos a preguntarnos cómo poder vivir con la Chaga. Entonces, son dudas porque parto de un desconocimiento del tema. No, gracias. Pues realmente el contexto urbano no es como una categoría en la que estoy trabajando a fondo. Parto de considerar en la idea de romper y fusionar ideas de la exclusiva ruralidad de Chagas es que el territorio urbano también es endémico y por tanto todos estamos expuestos. Digamos, no establezco una diferencia per se, porque están en el sur se exponen más que los del norte, es que hice esta diferenciación o escogí esto, ¿no? A partir de más bien de su posición más socioeconómica.
para lo cual pues, me basé pues ya en ciertas ideas ya o estos mapas que ya están elaborados que tienen una cuestión más regulatoria, ¿no? Lo que es el INEGI, cómo organiza el territorio, etcétera. Ya viene una definición tanto de la ciudad misma como de las estratificaciones, ¿no? Ya son índices ya elaborados. Yo me baso en ellos para dar cuenta que quiero retomar pues, el punto de vista de gente que está completamente en sitios opuestos respecto a la escala de procesos sociolaborales. Eso por una parte. El análisis, estoy en ello, pero sí definitivamente es como un análisis más textual, más del discurso, tanto las como comentaba también la compañera que se acaba de ir, las similitudes, contrariedades, pero buscar tal vez elementos o criterios que puedan darnos en común o ideas en las cuales se puedan haya una posibilidad de dialogar más y de que la idea tanto para el personal de salud entender la forma de pensar de las poblaciones en riesgo como viceversa, ¿no? O sea, es hacia ambos lados, no de manera direccional también entender el problema, ¿no? O sea, hacia la población y cómo van a elaborar el mensaje hacia ellos y también viceversa. Esa es más o menos tu pregunta. Gracias. Versión de examen de tesis. Pues bueno, esperamos que tantos diversos comentarios sirvan para enriquecer el trabajo de la misma manera que ella nos ha enriquecido con esta presentación. Si no hay más comentarios o preguntas, pues le haría la entrega de la constancia del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otorga esta constancia a Alba Valdés Da por compartir sus conocimientos y experiencias en el Seminario Permanente de la Biología, Patrimonio Biocultural y Diálogo de Saberes, que ha salido muy bien el diálogo hoy. Voces y discursos sobre la enfermedad de Chagas y el PIB en Yucatán, llevado a cabo en esta sede de la UNAM, 30 de enero, firmado por nuestro director, el doctor Adrián Muñoz. Muchas gracias.